Y ahora sí vamos a correr nuestra simulación. Hacemos clic entonces en este muñequito y nuestra simulación ha arrancado. Entonces, como pueden ver, el cursor del mouse en este momento ha cambiado, parece una punta de prueba. Entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, pararnos aquí en la entrada y verificar el tipo de señal que tenemos. Tenemos efectivamente entonces una señal de onda seno con un voltaje pico de, vamos a mirar aquí, movemos este cursorcito de acá, tratamos de ubicarlo de manera aproximada en la parte superior, y aquí obtenemos una lectura de ese punto máximo que estamos teniendo, nos da 169,7, un valor muy aproximado al que establecimos. Vamos a mirar la lectura en el secundario. En el secundario pueden ver que tenemos una salida de un pico de aproximadamente 18 por este lado, perdón, 9 por encima, y por debajo también aproximadamente se mueve hasta los menos 9 voltios. Es decir que entre extremos tendremos casi 18. Aquí nos dice la resta de los dos puntos. Tenemos el cursor C en la parte de arriba y el cursor D en la parte de abajo. Dice que la diferencia entre esos puntos da 17,06, lo que concuerda con la relación de vueltas del transformador, ya que la entrada es de 170, el voltaje entre extremos de la salida debería ser de aproximadamente 17, que es lo que nos muestra en este momento. Vamos a mirar entonces ahora el voltaje en la resistencia. Entonces hacemos clic en este punto y podemos ver efectivamente lo que vimos en el laboratorio, un rectificador de onda completa, y tenemos aquí, podemos establecer con este cursorcito el voltaje que nos está apareciendo como voltaje pico, que es aproximadamente 7,89. Bueno, vamos a parar la simulación y vamos a mirar otras opciones que tenemos con el Circuit Maker. Vamos a instalar un capacitor para ver cómo se filtra la señal. Entonces vamos aquí al listado de dispositivos, vamos a buscar capacitores, aquí tenemos el listado de capacitores. Entonces tenemos capacitores de tipo genérico, capacitores electrolíticos, capacitores cerámicos y capacitores variables. Vamos a utilizar un electrolítico, le decimos que poner. Recuerden que para rotar utilizamos la tecla R, lo rotamos. Recuerden que el lado curvo representa la parte negativa o cátodo, y el lado recto representa la parte positiva o ánodo. Vamos a conectar nuestro capacitor, vamos a conectarlo aquí. Vamos a conectarlo. Listo, ya nos ha quedado conectado, y vamos a cambiamos aquí el cursor, hacemos doble clic sobre el capacitor y vamos a cambiarle la capacitancia. Vamos a ponerlo a funcionar con unos establezcámosle 100 microfaradios, a ver qué sucede. Vamos a correr nuestro circuito, digámosle que run, y podemos ver efectivamente que la señal parte de cero en la parte inicial, y cuando el primer ciclo de nuestra onda llega al pico máximo, carga el capacitor de manera que este ya trata de mantenerse como una señal de corriente continua, aunque aquí podemos ver que hay presencia de un pequeño rizado. Vamos a detener nuestra simulación, vamos a hacerle clic aquí a esta resistencia, bajémosle el valor de manera que la corriente aumente, vamos a dejarla de 1K. Vamos a correr nuevamente la simulación y efectivamente ya podemos ver nuestro voltaje de rizado un poco más grande. Podemos establecer más o menos cuánto es el voltaje de rizado ubicando un cursor en el pico máximo, y vamos a ubicar el otro en el pico inferior de nuestro rizado,
y vemos entonces que aquí nos aparece en 571.4 milivoltios. Entonces eso sería nuestro voltaje rizado para esta aplicación que tenemos acá. Aquí cuando estamos en modo de simulación tenemos un multímetro, el cual en este momento no está operando, pero para hacerlo operar lo que hay que hacer es doble clic sobre él, seleccionamos la opción DC promedio, ya que este DC solamente se utiliza cuando estamos trabajando con fuentes de corriente directa, o sea con baterías. Dejamos aquí esta opción seleccionada, le decimos OK y vemos que al ubicarnos sobre un punto nos dice cuánto es el voltaje DC que estamos obteniendo en nuestro circuito. Vamos a detener y vamos a instalar unos dispositivos que nos permitan realizar medida de manera simultánea. Volvemos nuevamente aquí al listado de dispositivos, vamos a buscar los instrumentos. Tenemos los instrumentos y aquí en los instrumentos tenemos la opción de multímetro. Vamos a ubicar un multímetro acá. Este multímetro, al dejarlo puesto, nos va a preguntar qué tipo de medida queremos hacer. Entonces, como estamos hablando del primario del transformador, hablamos de voltaje AC RMS. Lo seleccionamos, le damos OK. Y lo que hacemos ahora es alambrarlo. Entonces, uno a un extremo del generador del señal y el otro al otro extremo. Si le damos correr nuevamente, podemos ver entonces que para un voltaje pico de 170, nuestro voltaje RMS son de 120 voltios, 120.1 voltios aproximadamente. Podemos entonces confirmar las ecuaciones con las que hemos trabajado en clase. Detenemos nuevamente la simulación, vamos a poner otro multímetro. Vamos a ubicarlo en el secundario, entonces le decimos OK, lo ponemos por aquí, le decimos que vamos a medir AC, OK, vamos a mirar, vamos a ubicar entonces nuestro multímetro, lo podemos alambrar entre los extremos de nuestro secundario y de igual forma podemos ubicar otro multímetro entre un extremo, nuevamente AC entre un extremo y el tap central. Listo, vamos a simular nuevamente y podemos ver entonces que tenemos 120 de entrada RMS, entre extremos 12 voltios, lo que sigue siendo coincidente con la relación del transformador, y tenemos entonces aquí que entre el extremo y la mitad tenemos 6 voltios. Siguen siendo coincidentes todas las medidas. Ahora vamos a instalar otro multímetro de manera que podamos medir el voltaje DC. Entonces vamos a poner este aquí al final y lo pondremos en DC promedio. Damos OK y ahora lo que hacemos es conectarlo, el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Le decimos nuevamente que corra y efectivamente podemos ver que el voltaje DC que nos aparece aquí coincide con el voltaje DC que obtenemos cuando realizamos la medida. Detenemos nuevamente la simulación.